Aquí estamos. Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Soy Carolina Pérez, psicóloga sanitaria aquí en Cantabria, y hoy os traigo un vídeo que sé que a muchos y a muchas os va a venir súper bien antes de empezar vuestro propio proceso de terapia. Hoy me he puesto un poco más elegante, me he preparado mi café, he preparado este spot para que tengamos un ratito de calma. Va a ser un vídeo creo que largo, pero hoy en este vídeo vamos a hablar de todas esas dudas que yo sé que tenéis sobre la primera sesión de terapia, sobre cómo es el proceso, cómo son las sesiones, cuánto duran, precio, preguntas como qué tengo que decir en la primera sesión, qué me van a preguntar, qué voy a tener que contestar yo, voy a tener que estar en terapia toda mi vida, y muchas más preguntas que nos vamos haciendo antes de empezar terapia. Sé de primera mano que cuesta muchísimo dar ese primer paso para iniciar un proceso de terapia, por todas esas dudas que tenemos, todos esos miedos, resistencias a trabajar cosas que sabemos que no son agradables o que no hemos hablado nunca con nadie. Así que aquí te traigo todo lo que necesitas saber antes de dar ese gran paso que es empezar tu proceso de terapia psicológica. Ya os digo que intuyo que va a ser un vídeo un poco largo, os pondré capítulos para que podáis ir al que realmente más os interesa, o si queréis ver todo el vídeo, encantada de la vida, pero prefiero que sea largo y que quede todo bien explicado a cortito y mal. Así que mi recomendación es que te pongas cómodo o cómoda, te prepares tu taza de café, de infusión, te sientas en un lugar tranquilito y puedas ver el vídeo, incluso tomando las notas que necesites, y disfrutar. Y cualquier duda podéis dejarla en los comentarios. Así que empezamos. Lo primero de todo, si queremos empezar terapia psicológica, tenemos que saber qué hace un psicólogo, qué es un psicólogo y qué es la terapia psicológica para saber si la necesitamos o no. Un psicólogo o psicóloga es un profesional de la salud que ha estudiado un grado de psicología y el máster correspondiente para poder ejercer. Que no se engañen y que sepáis que al psicólogo donde vayáis realmente es un profesional, y si en el caso de que vosotros o vosotras queréis trabajar algo en concreto o una herramienta en concreto, podéis preguntar a ese profesional si trabaja con esa herramienta o trabaja con ese enfoque u otro, porque cada psicólogo somos diferente, al igual que cualquier otro profesional. Para trabajar en el ámbito privado necesitas sí o sí una carrera y un máster. La psicología, por otra parte, es la ciencia que estudia el comportamiento humano, la parte más cognitiva y el aspecto emocional y afectivo. Estudia cómo esto afecta e influye en el entorno que rodea a la persona, y cómo el mismo entorno condiciona e influye en el individuo. La terapia psicológica es todo un proceso, y digo proceso porque tenemos que tener claro que ir a terapia no es ir a una sesión o a dos. No vas a ir a hablar con un amigo que te va a dar un punto de vista y te va a decir su opinión sobre algo y ya está. No. Un proceso implica que un psicólogo, con lo que acabamos de comentar, y la persona que acude a terapia, conocida en psicología como paciente o cliente, como queráis, mantienen una relación profesional. Es decir, hay un vínculo afectivo que poco a poco se va construyendo. El psicólogo tiene la función de acompañar, apoyar y aplicar técnicas y dar herramientas para que la propia persona pueda conocerse más, identificar qué está ocurriéndole y comprender sus propios problemas para posteriormente trabajar en ellos, lo que el paciente necesite a través de unos objetivos que explicaremos un poquitín más adelante. Hay diferentes tipos de terapia psicológica: conductual, gestal, humanista, psicoanalítica, cognitivo-conductual, terapia acción y compromiso. Hay muchas y cada una pone el foco de atención en aspectos diferentes, y tú puedes preguntarte, entonces ¿cuál elijo si no tengo ni idea? Te recomiendo que busques, te recomiendo que investigues, que te informes bien y que elijas dependiendo de cuál creas que se adecua más a ti. Y si no tienes ni idea, hay veces que simplemente vamos al psicólogo por las vibes, por todo aquello que nos transmite el psicólogo o psicóloga, pues en redes sociales, página web, de oídas, de lo que nos han ido diciendo. Segundo aspecto importante a mencionar: ¿cuándo ir a un psicólogo? ¿Por qué ir a un psicólogo? ¿Qué temas se trabajan en terapia? Se ha puesto muy de moda decir que todos necesitamos ir al psicólogo, y no creo que necesariamente todas las personas necesiten ir a terapia, pero sí que es verdad que si tú estás notando aspectos de tu vida que no puedes gestionar bien, notas que tienes síntomas de ansiedad, de estrés, que en tu día a día no disfrutas de las cosas, que tus relaciones personales están cambiando y no entiendes por qué, que han aparecido miedos nuevos que antes no tenías, que no sabes cómo gestionar tus emociones, y todo esto que estamos hablando influyen en las relaciones personales, familiares, de pareja, e incluso en la relación contigo mismo o contigo misma, en tu trabajo o en tu ocio. También se puede trabajar la autoestima, se pueden crear hábitos saludables o trabajar con los hábitos que ya tienes. Puede que tengas insomnio, duelos, duelo por una ruptura de pareja, por una ruptura de amistad, duelos porque ha fallecido alguien que querías, problemas que tú sientes que ya deberían, problemas que tú sientes que
que ya deberían estar bien, pero que realmente todavía no lo están, problemas del pasado que siguen afectando en el presente, en tu día a día, o que quieres aprender a relacionarte con tu entorno, con las personas de una forma diferente a lo que lo has estado haciendo. El psicólogo o psicóloga puede darte herramientas para gestionar tus pensamientos, tus emociones. Se puede realizar en terapia lo que se conoce como psicoeducación. Es como educarnos a nosotros mismos sobre cosas que no entendemos. Tenemos que tener en cuenta que nadie nos ha explicado sobre esas cosas. Nadie nos ha enseñado a poner límites desde que somos chiquitines o a gestionar lo que nos ocurre. Por lo cual, el ir a terapia también puede servir para todo eso, para aprender a hacer cosas que nunca hemos sabido hacer. La psicoeducación quiere decir explicar a la persona sobre un tema en concreto para que entienda lo que está ocurriendo y desde ahí poder trabajar. Por ejemplo, en consulta, si yo estoy con una persona, no podemos trabajar sobre sus emociones si primero no sabe qué emociones hay, no sabe cómo identificarlas o incluso no sabe cómo aparecen en su cuerpo. Entonces, entender primero todo esto puede ayudarnos a comprendernos mucho mejor. Así que todo esto podemos trabajar en consulta y más cosas que posiblemente a mí se me haya olvidado mencionar. Otra pregunta aquí puede ser: ¿y si mi psicólogo o mi psicóloga no me gusta? ¿No me ayuda? ¿No hay una buena conexión, un buen feeling? Hace un tiempo hice un vídeo sobre cosas que tienes que saber antes de ir a terapia. Te las dejo por aquí para echarles un vistacillo porque menciono alguna de estas cosas. Si tu psicólogo no te gusta, pues porque no hay un buen feeling, porque no habéis hecho una buena conexión, por el motivo que sea, mi recomendación es que se lo comentes a tu psicólogo y si veis que no llegáis a un acuerdo o esa relación no mejora, pues entonces se tendrá que hacer un cierre de sesión, un cierre de terapia y tendrás que buscar a otra persona. Con respecto a la pregunta de ¿y si no me ayuda? Aquí sí que es cierto que tenemos también que aprender a hacer cierta introspección. Hacer introspección significa revisar hacia adentro y es ver si realmente quizá mi expectativa es la que está mal y yo siento que mi psicólogo o mi psicóloga tiene que decirme todo el rato lo que yo tengo que ir haciendo, porque efectivamente entonces vas a sentir que no te ayuda. Pero como he dicho antes, la función del psicólogo no es esa, es acompañar, apoyar, dar herramientas, por lo cual no te van a decir continuamente lo que tienes que hacer y también tienes que revisar si realmente que el psicólogo no te ayude, pues porque igual no hay ese feeling o porque realmente necesitas unas cosas que ese psicólogo no te va a ofrecer por su tipo de terapia, por su forma de trabajar, por lo que sea, porque como ya he mencionado, no siempre damos con el profesional que necesitamos, pero también es importante revisar si yo estoy trabajando y estoy haciendo lo que tengo que hacer para poder trabajar en mí y poder estar mejor o poder cumplir esos objetivos. Siguiente pregunta: ¿cuánto cuesta ir al psicólogo? ¿Cuánto cuesta una sesión de terapia? La palabra favorita de los psicólogos: depende del lugar, depende del prestigio que tenga, depende de la experiencia, depende de los gastos que tenga la persona, depende si es solamente un psicólogo suelto, es decir, un profesional solo tiene su propia empresa, tiene más experiencia y por lo cual va a tener mucha más cartera de clientes, por lo cual se puede permitir subir el precio porque sabe que la gente va a seguir yendo donde ella o donde él, por su experiencia y por su buen trabajo. Y seamos honestos, aunque a veces se diga esto de es que los psicólogos sois muy caros, ¿no? Bueno, por un lado también tenemos muchos gastos como autónomos y por otro lado también es cuestión de prioridades y hay veces que para gastarnos dinero en otras cosas pensamos que las cosas no son caras y seamos honestos, no nos importa pagar dinero cuando sabemos que algo nos va a venir bien y se está invirtiendo en algo que realmente va a tener resultados. Entonces hay gente que no le importa pagar una sesión de terapia a 200 euros. Está claro que ese precio que pone ese profesional es algo que no va a poder permitirse todo el mundo, pero al igual que no todo el mundo puede permitirse operarse en un médico privado con X recursos y en una habitación súper lujosa. Y el psicólogo va a ver cuál es su público objetivo y decir, bueno, pues igual me quiero dedicar a estar en esta diana de población que se pueden permitir este dinero y a mí me sale más rentable porque igual hago 3 sesiones a la semana y ya está, cosa que si cobras muchísimo menos pues vas a tener que hacer más sesiones. Entonces aquí cada profesional pone el precio que considera respecto a, teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir ahora. Como yo sé que queréis saber precios, claro, tampoco es lo mismo los precios que pueda haber en Cantabria con los precios que pueda haber en Madrid o Barcelona, que es lo que acabamos de hablar, pero por aquí en Cantabria más o menos la sesión ronda los 60 euros, 60, 65, lo mínimo más o menos para la sesión suele ser unos 40 euros, 35, depende, a no ser que vayas a un médico privado, o sea, tú tengas tu propio seguro, entonces la sesión de terapia puede ser 15 euros o puede entrarte dentro del seguro, o si tienes empresas que tienen dentro un psicólogo, te pueden pagar parte de la sesión, dependiendo también si es terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, depende también del tipo de terapia, entonces hay un rango muy grande, vamos a decir desde los 35 hasta los 200 euros, ¿vale? La sesión. Y aquí también entraría, depende del tiempo, porque normalmente suele haber terapias que son entre 45 minutos y 1 hora, qué tiempo dar a cada paciente, qué tiempo dar a la sesión. Siguiente aspecto a trabajar, siguiente aspecto a mencionar: ¿cuántas sesiones de terapia necesito? ¿Cuántas son necesarias? ¿Cuánto tiempo tengo que ir a terapia? Para empezar a contaros esto, quiero explicaros una situación que vivió una amiga hace años cuando, después de mucho tiempo pensándolo, decidió ir a terapia. En la primera sesión, mi amiga fue, le contó un poco lo que quería trabajar y el psicólogo le dijo: en 5 sesiones estás y ya te podría dar el alta. Cuando me lo contó me quedé un poco como
no... Porque tampoco entiendo muy bien que un profesional pueda decir, sin conocer absolutamente nada a la persona, que en 5 sesiones ya va a estar bien, cuando no te conoce ni a ti, ni a tu contexto, ni a tu entorno, ni tu historia de vida. También tenemos que tener en cuenta que la primera sesión no hay una alianza terapéutica, no hay un vínculo. Sobre esto no me voy a enrollar mucho porque también os hice un vídeo hace tiempo sobre todo el tema de la alianza terapéutica y el vínculo, por lo cual podéis ir a verlo para no enrollarme con esto. Entonces, decirle a una persona que en 5 sesiones ya va a estar bien cuando realmente no se sabe, me parece también un poco quizá brusco, ¿no? Porque no es lo mismo que te vendan un curso, que te vendan un programa, ¿no? De, vale, pues vamos a trabajar la ansiedad en 10 pasos, ¿no? O en 10 sesiones, tu ansiedad tal. Al final también es un negocio y hay gente que explota mucho este tipo de negocio, lo cual yo ahí no voy a enterar si me parece éticamente bien o mal, moral o no. Que tú vayas a terapia con todos los miedos que hemos dicho, con todas las inseguridades y que de primera, sin conocerte nada, te digan que en 5 sesiones vas a estar bien, ya te van a tener y ya te van a dar el alta. La persona puede sentir que realmente no la conocen y ya están diciendo que bueno, en tal vas a estar bien. No es verdad, no lo sabes. Porque si no es así, la persona se va a sentir mal también. Entonces, el proceso de terapia, la terapia psicológica, como hemos dicho antes, es un proceso, lleva tiempo, va a depender de muchas cosas diferentes, del compromiso que tenga la propia persona. Porque tú puedes ir a terapia, pero una cosa que explico yo mucho es que es como si juntas en terapia, psicólogo y paciente, tuviesen un muñeco de barro, ¿no? Una masilla de barro. En terapia, durante las sesiones, se va construyendo ese muñequito de barro, se va moldeando, pero durante el resto de la semana o de semanas, la persona es quien sigue moldeando ese muñeco de barro. Porque la sesión dura 1 hora, pero tú con tu cabecita vas a estar el resto del tiempo, que es muchísimo. Por lo cual, no podemos esperar que solamente vamos a trabajar en las cosas, en nuestros objetivos, en el momento de la terapia. No, no. El trabajo, sobre todo, es fuera de la terapia. Por lo cual, el compromiso tiene que ver con la propia terapia, pero también con uno mismo. También dependerá de cuánto os vais a ver o la frecuencia de las sesiones. No es lo mismo que al principio os veáis una vez a la semana, lo cual se va a avanzar mucho más rápido, que la persona venga una vez a 2 semanas o una vez al mes, porque simplemente preguntar qué ha ocurrido durante ese mes o cómo está la persona, no se va a poder trabajar bien los objetivos. A mí muchas veces me lo preguntan las personas que trabajan conmigo: oye, Carol, ¿cuánto voy a necesitar estar viniendo? Y yo siempre digo, te lo puedo decir de momento, porque es la primera sesión o la segunda, no nos conocemos, todavía no te conozco tu historia como para poder decirte, ¿no? O qué está ocurriendo para que tú tengas estos síntomas ahora. Que vamos a ir avanzando, vamos a ir hablándolo y vamos a poder trabajarlo según vayamos viendo. Que con total confianza me vayan comunicando cómo se sienten, porque es cierto que a veces también estas preguntas vienen derivadas de un problema económico, ¿no? De no me puedo permitir venir a terapia durante mucho tiempo porque no tengo dinero para poder pagarlo. Entonces aquí, que la persona tenga la confianza con el psicólogo para poder ir expresando lo que va necesitando. Otro aspecto aquí importante es cada cuánto tengo que tener las sesiones, cuántas veces tengo que ir. Yo al principio, si la persona se lo puede permitir, recomiendo venir una vez a la semana, porque hay mucha información. Yo lo explico a modo de embudo, ¿no? Es decir, al principio hay mucha información y poco a poco ese embudo se va a cortar. Ya sabemos toda la información que hay y sabemos los pasos para ir trabajando dicha información. Una cosa aquí importante, que yo comunico mucho, que yo hablo mucho con las personas que vienen el primer día a consulta, es que cuando nosotros vamos por primera vez a terapia, sabemos que vamos a hablar de cosas que no son agradables, que nos van a generar malestar y que incluso nunca hemos comunicado con nadie. Por lo cual, aunque sepamos eso, no quiere decir que estemos preparados o preparadas para contarlo todo ya y hablar de todo ya en las primeras sesiones. El cerebro necesita tiempo. Nuestra cabeza es como una cómoda con todos los cajones sacados. Y hasta que no se van cerrando cajones, si tú te pones delante de la cómoda, solamente vas a ver los cajones que están en la parte de arriba. Por lo cual, según vamos cerrando cajones, se van a ir viendo los cajones que hay debajo. Lo cual quiere decir que a veces, para poder trabajar o gestionar ciertas cosas, primero tenemos que trabajar otras. Entonces, volviendo al otro tema que os estaba comentando, al principio yo sí recomiendo una vez a la semana y según se va avanzando, cada 2 semanas y luego ya, pues bueno, pues una vez al mes hasta que ya se da definitivamente el alta. La persona que va a terapia y el psicólogo van hablando a medida que va avanzando la terapia. Siguiente pregunta: ¿qué pasa si ir al psicólogo no me funciona? Y si quiero dejar la terapia, ya no quiero ir más. Hay una cosa que es muy común y que si te ha pasado, tranquilo o tranquila, porque no solo te pasa a ti. Es normal que identifiquemos que no estamos bien, que algo nos ocurre, reflexionemos sobre el hecho de pedir ayuda. Sabemos que nos cuesta mucho, pero te pones a buscar en internet psicólogos por mi zona, psicólogos que trabajen ansiedad y definitivamente eliges a uno de ellos. Tienes tu primera consulta y al salir de la sesión o después de varias sesiones te das cuenta que no te sientes del todo a gusto con esa persona o necesitas otra cosa totalmente diferente y decides que quieres dejar de ir a esa terapia, lo cual es normal que no quieras seguir yendo a un sitio si no estás a gusto, uno, porque estás perdiendo tiempo y dinero. Esto puede ocurrir y ocurre. Mi recomendación es que se lo comuniques a tu psicólogo o psicóloga, porque hacer ghosting a los psicólogos no está bien. Sé que puede generar malestar y también teniendo en cuenta si eres una persona que te cuesta en general expresar ciertos límites o expresar cómo te estás sintiendo. Entiendo que ahí va a ser todavía más complicado que escribas a el profesional, pero por un lado puedes decírselo para ver si la relación mejora y trabajáis lo que tenéis que trabajar, genial, o simplemente se lo puedes decir, tener la última sesión de cierre
terapéutico, es decir, se cierran los objetivos, hay una despedida de la terapia, porque claro, si nos hacéis ghosting, nosotros contamos con ese huequito para ti y seguimos trabajando en el caso. También trabajamos fuera, preparamos las sesiones, nos informamos, estudiamos, pensamos cómo podemos trabajar todo lo que ocurre, por lo cual, si de repente desapareces, nosotros vamos a seguir haciendo todo eso y nosotros también estamos perdiendo tiempo. Así que por favor, si en algún momento decides no ir a consulta, comunícaselo o por lo menos mandale un mensajito de mira, ocurre esto, no quiero volver y ya está. Siguiente aspecto a mencionar: ¿cuándo se da el alta a un paciente? Cuando tu psicólogo o tu psicóloga te va a decir que hasta aquí, que ya estás bien y que a seguir con tu vida. No puedo responder a esto sin antes hablar de una cosa que os he mencionado, que son los objetivos. ¿Qué son los objetivos que llevo mencionando durante todo el santísimo vídeo? Los objetivos para un proceso terapéutico para mí son una cosa súper importante y yo, por ejemplo, tengo todos los objetivos guardados de cada paciente, porque los objetivos, de hecho os lo voy a explicar como se lo explico yo a cada persona que viene, porque ya tengo el diálogo medio hecho de todas las veces que lo he repetido, y es que los objetivos son muy importantes para que tanto tú como paciente como yo como psicóloga veamos si la terapia avanza o no. Los objetivos son algo específico, concreto, que la persona va a pensar y va a querer trabajar en el proceso de terapia. Puede ser lo que tú quieras. De hecho, antes cuando hemos hablado en qué se puede trabajar en terapia o no, todo eso pueden ser objetivos, y de cada objetivo luego se puede matizar y ver qué subobjetivos hay. Muchas veces la persona viene a consulta sin saber qué le pasa y te dice, no sé qué me pasa, estoy mal y no entiendo por qué. Vale, puede ser perfectísimamente, por lo cual ahí lo que tenemos que ir viendo es qué está ocurriendo para que la persona se sienta de esa forma, y eso pueden ser objetivos también, y según vayan saliendo puede haber nuevos objetivos. Los objetivos para mí se trabajan en la primera sesión, se hablan de ellos, pero también explico que según va avanzando el proceso pueden aparecer objetivos nuevos, pues porque a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos ahí hasta que no lo vamos hablando. Recuerdo la metáfora de la cajonera que os he comentado antes, ¿no? Entonces, si no sabemos lo que nos está ocurriendo, no puede ser un objetivo. A veces están trabajando cosas en consulta y se dice, esto que aparece por aquí puede ser algo que necesites hablar, que necesites trabajar, y la persona a veces te puede decir, pues sí. Entonces, pues se puede quedar en dar un espacio a la sesión, o se puede hablar eso durante varias sesiones, por lo cual a la pregunta de cuándo dar el alta a un paciente, la respuesta para mí es una vez que los objetivos se han cumplido. Cuando los objetivos que se han marcado en consulta ya están bien, la persona, aunque a veces quiera seguir viniendo pues para desahogarse lo que fuese, ese ya sería un objetivo, ¿no? Es decir, el objetivo es desahogo, vale, pero también tenemos que tener muy en cuenta si es un desahogo o realmente hay o se puede generar una dependencia de, vale, es mi lugar donde me escuchan, que me cargo el florero. Esto yo creo que sería una pregunta aparte, un caso aparte para poder hablarlo, pero bueno, el caso es que por lo general se da el alta al paciente cuando ya se han cumplido los objetivos. Puede ser que se dé el alta, pasen 4 años, ocurra X, algo diferente, y la persona vuelva. Ahí habría unos objetivos diferentes y se trabajarían esos objetivos que la persona está trayendo en ese momento a terapia. Y por último, pero no menos importante, quería hablaros sobre cómo es una primera sesión de terapia, qué es lo que te va a preguntar el psicólogo, qué vas a tener que responder, qué tengo que decir en la primera sesión de terapia, y si no sé qué decir, os voy a explicar cómo sería una sesión de terapia, o por lo menos cómo sería una sesión de terapia conmigo. Entiendo que si es la primera vez que vas a ir a un psicólogo, ya sea presencial o online, puede haber nervios, puede haber miedo, porque la situación es totalmente novedosa y no conoces lo que va a ocurrir, pero para eso está tu psicóloga youtuber de confianza que te lo va a contar todo. Importante, lo que te voy a contar es lo que hago yo, lo que veo que ha hecho otra psicóloga y que en general se suele hacer, porque luego cada psicólogo realiza la sesión de terapia como se siente más cómodo. Yo nunca llevo una entrevista estructurada de voy a hacer esta pregunta y esta y esta y esta sí o sí y ya está. La mía semiestructurada al principio, porque siempre es una ficha que yo tengo de datos personales, y luego ya pues dependiendo un poco vamos hablando de una cosa, de otra o lo que fuese. Ahí vamos. Lo primero para mí es que la primera sesión de terapia es de acompañamiento y acoger a la persona que acude a consulta y con necesidad de expresar todo lo que le está ocurriendo, aunque como ya digo le genere miedo, y sienta ese espacio como un lugar seguro. Lo primero que hago es presentarme y pasamos a rellenar la ley de protección de datos y el consentimiento informado. Te explico un poquitín qué es la ley de protección de datos y qué es el consentimiento informado. La ley de protección de datos, pues bueno, pues como cualquier otro sitio donde tú vas a contar cosas personales, pues es una forma de que tanto paciente como psicólogo tengan sus espaldas cubiertas. Y luego el consentimiento informado tiene que ver con aquellas reglas, normas de la terapia, como por ejemplo los precios, la política de cancelación, la duración de las sesiones, cómo se trabaja, lo que fuese. Una vez que esto se ha hecho, si previamente no hemos hablado por teléfono, porque es cierto que cuando las personas contactan, hay veces que antes de la primera sesión presencial o online hay una breve llamada telefónica pues para contar un poquitín la situación y conocernos, le cuento alguna cosa importante de la terapia, como por ejemplo los deberes que se pueden llevar para casa durante el tiempo que no estamos viéndonos, los objetivos, hablamos sobre ellos, les explico por qué son importantes, lo mismo que os he explicado anteriormente, que todo lo que vayamos haciendo en la consulta juntos o ella o la persona fuera, voy a explicar el objetivo y para qué se va a trabajar eso, a no ser que si se lo digo se fastidie un poco el ejercicio, pero bueno, por lo general lo
explico para qué. Que si hay algún ejercicio que hemos dicho de hacer juntos, todavía no está preparada para hacerlo, pues está bien, por el momento no se hace o lo hablamos. Es decir, ciertas cosas que para mí son importantes que la persona, para que se sienta segura y cómoda, lo sepa. Después de rellenar esta ficha de datos personales y de explicar un poquitín ciertas cosas de la terapia, paso a preguntar a la persona cuál es el motivo de consulta y por qué ahora ha decidido venir a terapia. Esto, el tema de explicar ciertas cosas de la terapia, yo lo explico antes o al final de la necesidad que vea que tiene la persona de expresar y que necesita decirlo ya. Así que esto, pues dependiendo un poco de la persona, pues se varía, ¿no? Una vez que me ha contado el motivo de consulta, vamos explorando un poquín más qué hay detrás de todo esto o tener más información sobre dicho motivo de consulta. También pregunto en esos datos personales si ha ido anteriormente a terapia o no, si el motivo de consulta es el mismo antes y ahora, y explorar un poquitín todo lo que tiene que ver con él. Como ya os he dicho antes, yo no tengo una entrevista súper estructurada donde tengo que preguntar X cosas, sino que dejo que fluya un poquín, y si hay alguna cosa importante que veo que la persona necesita hablarlo y ahora no es el momento, pues bueno, pues decimos que vale, pues eso es algo importante, que lo podemos trabajar otro día, ya os digo, esto no puedo deciros algo en concreto porque depende un poquitín también del motivo de consulta y de otros aspectos que traiga la persona. Hay otros muchos psicólogos que sí que tienen la primera entrevista súper estructurada, que igual la persona quiere contar otra cosa y el psicólogo le redirige a no, la pregunta es esta, contéstame a esto. Eso es algo personal de cada uno de nosotros como profesionales. Entonces, por eso os digo que esto lo cojáis un poco este aspecto entre pinzas, porque cada uno trabajamos de una forma diferente. Como ya os digo, la sesión va avanzando, vamos hablando sobre el motivo de consulta, sobre cómo es su día a día, cómo se encuentra ahora, en qué momento se empezó a sentir así, es decir, ampliar esa información, y según se va terminando la hora, vamos hablando sobre esos objetivos que esa persona quiere tener en terapia. Si por lo que fuese no lo sabe o solamente le viene alguno y necesita pensar más, pues se lo llevaría de deberes para la siguiente semana que nos viésemos, y así pues bueno, por poder concretar un poco más qué es lo que necesita la persona trabajar. Aquí un pequeño puntuación que se me ha olvidado decirlo antes, y es que si la persona no sabe, si yo identifico algún objetivo, yo se lo comunico al paciente. Es decir, mira, hemos hablado de esto, veo que para ti te supone un esfuerzo hablarlo, no sé, ¿te parece que le dediquemos unas sesiones? ¿Te parece que esto lo podamos meter como un objetivo para poder trabajarlo? Y aquí es la persona quien decide. No, o sí, me parece bien, o sí, pero ahora no me encuentro cómoda para hablar de esto porque no tengo confianza o porque todavía no estoy preparada. Genial. Pero ya sabemos que eso está ahí. Al final de esta primera sesión, a veces se hace una especie de resumen de lo que se ha hablado y si le parece bien. Y para terminar, yo lo que siempre pregunto es: ¿has estado a gusto? ¿Has estado cómoda o cómodo conmigo? ¿Te encuentras bien? Y bueno, pues así yo también me llevo un feedback, sé más o menos si la persona está a gusto o no, si tiene intención de volver o no. Y para mí, yo lo que siempre hago o intento es dejar pues a la siguiente sesión. Decidimos si viene una vez a la semana, viene cada dos, cómo lo vamos a hacer, o a veces me dicen, pues yo no lo sé, ¿qué me recomiendas tú? Lo que fuese. Pues dicho todo esto, hemos terminado el vídeo. No tengo ni idea cuántos minutos quedarán ahora mismo, se habrá quedado el vídeo, espero que no sea muchísimo, pero bueno, en el caso de que sea mucho, pues espero que se haya entendido, que haya quedado claro, que os sintáis un poquitín más seguro o segura antes de tomar una decisión de ir a terapia. Cualquier duda, por favor, que tengáis sobre todo esto que hemos hablado, preguntádmela en los comentarios, dejádmelo en mi Instagram también si queréis. Si también os ha gustado el contenido, por favor, os pido que le deis a me gusta, a la campanita, que os suscribáis al canal. Yo quería daros las gracias por estar ahí una semana más. Espero que os haya gustado, que hayáis podido entender un poquito más sobre el proceso de terapia. Si queréis saber más, queréis que haga algún vídeo concreto de alguna cosa, dejádmela en los comentarios también, porque estaré encantada de poder leeros. En el canal hay más vídeos respecto a la terapia, los psicólogos, el vínculo, si los psicólogos llevan terapia o no, todo eso. Así que bueno, pues los podéis ver. Como siempre os digo, os apapacho muy fuerte y nos vemos en 2 semanas. Adiós.